¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les cuento ya mismo nuestro tema de hoy, impacto de los protocolos en los más pequeños. Nos preguntamos cómo se pudo sostener el vínculo pedagógico afectivo durante la virtualidad y qué pasa ahora. ¿Qué pasa con los protocolos en esta presencialidad, en este regreso? ¿Limitan, empobrecen, desvirtúan las propuestas? ¿O es posible reinventarse y seguir ofreciendo actividades, vínculos que promuevan el desarrollo en todos los aspectos? Nuestro tema, los abrazos, del grupo Encanto al Alma, y enseguida comenzamos. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Esa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la poderosa. Bueno, aquí estamos con la primera invitada, Vanina Poximó, aquí en la mesa. Vamos a recibir también a dos colegas más. Estamos con Silvia Wolodarski, con Mónica Cac, que está desde Rosario. Bueno, bienvenidas ambas. Gracias, bienvenida, gracias. Todas tienen que ver bastante de distintas maneras con, vos, Vanina, puntualmente, con esto que se llama EPI. ¿Nos vas a contar qué es? Sí, cómo no, buenas. El EPI es Espacio Educativo de Primera Infancia. Es un programa que depende de una gestión asociada entre el Ministerio de Educación y una institución que es YOL en Buenos Aires. ¿Y ustedes tienen chicos desde qué edad? De 1 a 3 años. Ajá. Sí. Bien, de 1 a 3 años, en el nivel inicial, a partir en general de los 3 años, algunos desde los 2. El tema de apertura que teníamos se llamaba los abrazos. ¿Y hay abrazos ahora? Hay otras maneras de abrazar, Mirta. Hay muchas otras formas para el abrazo, porque realmente es de mucha complejidad para todos y todas quienes llevamos adelante la tarea diaria, encontrarnos con los otros, que es lo que se aprende en el jardín desde tan pequeños, el encuentro con otros. Entonces esos encuentros a modo de abrazo, a modo de mirada, a modo de escucha, es hacerle ese lugar al otro que también forma parte de es una manera de abrazar. Bien, vamos a ir desarrollando todo esto a lo largo del programa y le voy a proponer a Silvia y a Mónica, aún a distancia, que hagamos algo así como un torbellino de ideas y cada una de nosotras sintetice en una sola palabra esta etapa, ¿no? Este nivel de la enseñanza. Voy a empezar. A ver, para mí podría ser ronda. Para vos, Mónica. Y no queda otra que jugar. No voy a decir juego, digo jugar. Jugar. Silvia. Yo digo verbo, porque los chicos son acción. Ajá. Vanina. Yo digo ternura, como concepto político del estar con otros y otras. Me toca a mí. Voy a decir algo que para mí caracteriza bastante el nivel inicial por el que transité, trencito. Mónica. Está jugando con los afectos. Entonces yo digo merienda. Ajá. Silvia. Y canciones. Vaya, sí. Y la última, Vanina. Y yo digo pinceladas de colores. Ajá. Bueno,
A ver, podríamos preguntarnos si quedó atrás todo esto, si algo se pudo transformar, ronda, jugar, acción, trencito, merienda, canciones, pinceladas de colores. ¿Qué decís, Mónica? Yo no creo que se hayan quedado atrás, creo que se están reinventando en este momento para volver mucho más resignificados de lo que nos imaginamos y esperamos, hasta el trencito. Uh-huh. Hasta, lo cual es mucho decir. Silvia. Bueno, comparto lo que dice Mónica. Creo que estamos revalorizando las familias, los docentes, la sociedad en general, revalorizando varias cosas. Primero, los niños y sus propias necesidades, lo importante. En un momento, el nivel inicial, que ni siquiera se llamaba así, era solo pensar en que uno mandaba a los niños al jardín para que tuvieran amiguitos, para que socializaran. Y eso parecía después desvalorizado. Hoy ocupa un lugar fundamental, muy valorizado, es parte del aprendizaje tan importante como contenidos de la alfabetización. Claro, o sea, vos querés decir, además de la socialización que de hecho se da, hay una intencionalidad pedagógica que queda clarísima si faltó cuando los chicos ingresan a primer grado, por ejemplo. Exacto. Vanina, entonces, a ver, vos estás en contacto con chicos desde el año, es casi impensable que no pueda haber UPA. Ya nos vas a ir contando, ¿todo se reemplaza de otra manera? O, bueno, ¿hay algunas picardías en relación a los protocolos? Sí, como decimos nosotros, es una manera de... los protocolos vienen a homogeneizar, ¿no? Y lo que de alguna manera vamos buscando, surfeando un poco la ola, es maneras de perforar un poco eso homogéneo para encontrar allí del otro lado la singularidad de cada uno y de cada una, ¿sí? Tienen un nombre, tienen una historia, cada uno y cada una. Los protocolos vinieron a decirnos para todo es igual, alcohol en gel, para todo, y los niños y niñas saben, entran al jardín y ya ponen las manitos para el alcohol, saben dónde apretar, saben lo que implica el lavado de manos, saben todas estas medidas que fuimos aprendiendo que tienen que ver con cuidarnos y con cuidar a los demás, y esto es un gran aprendizaje también. Vamos a ir viendo imágenes del EPI, sí, de este espacio educativo de primera infancia, sí, porque, bueno, allí están, y eso era en la etapa previa a la pandemia, esto que estamos viendo, sí, donde los chicos podían estar cerca, por donde no había barbijos. Sí. ¿Qué más les surge, Silvia y Mónica, comentar ahí? Sí, bueno, es la vida del jardín esa, es la vida de la infancia, es la vida del estar con otro, y están representadas todas las palabras que acabamos de decir. Claro. Habría que ver cómo se ven las imágenes ahora. Sí. ¿Qué decís, Silvia? Claro, esas imágenes muestran a los chicos muy próximos, uno juntito al otro, pegadito, toqueteando objetos, toqueteándose entre ellos. Bueno, deben ser muy diferentes seguramente las imágenes que Vanina hoy nos podrá describir. Sí, y que ya las vamos a ver y vamos a ir viendo otras, porque sin duda ha cambiado la foto de lo que es hoy un jardín de infantes, pero creo que también hay un esfuerzo desde los docentes por encontrarle la vuelta, por hacer algunos reemplazos que de algún modo... bueno, compensen todo esto. Vamos a ver algunas fotos
porque hubo muchos docentes que durante la virtualidad hicieron propuestas, en este caso son docentes de educación física, y proponían, por supuesto, el tema del cuerpo. Allí ustedes ven cómo los chicos con distintos elementos que había en la casa fueron haciendo cuerpos. También la consigna era poder hacer refugios, poder atravesar un muro con la silueta de un cuerpo. Hicieron esfuerzos porque estas consignas se puedan comprender, a veces a través de audios, a veces mandando a la familia un videíto. Por supuesto, esto se hizo en familia, pero creo que lo que de alguna manera muestra es que los docentes usaron todo tipo de recursos para poder llegar con iniciativas y sostener la propuesta pedagógica. ¿Cómo la ven ahí, Mónica? Mira, los maestros hicimos y estamos haciendo todo lo que nos compete al ejercicio de nuestra profesión y compromiso y responsabilidad con las infancias en este caso, que es enseñar. Yo me pregunté mucho durante el primer cuatrimestre del año pasado, si era necesario seguir enseñando, porque muchos pensábamos que esto hasta mitad de año era y después íbamos a volver, y entonces si tenía sentido lo que estábamos haciendo. Cuando veo esas fotos, cuando empecé a escuchar a la primer niña que en un WhatsApp grabó un audio que decía: llegué antes al jardín, ¿hay alguien? ¿Vos me escuchás lo que yo te digo? O sea, estando en el grupo de WhatsApp con su maestra y sus compañeros, que a las 9 de la mañana empezaban los saluditos y la maestra les hablaba, la nena llegó antes y mandó un mensaje. Cuando yo escuché eso dije, lo que debe seguir es el lazo entre generaciones. Lo que debe seguir es la transmisión del amor de una generación a la otra, amor al mundo, amor al otro, a la construcción entre todos. Lo que debe seguir es eso. Y si lo que nos toca hoy es ingeniárnosla para seguir haciendo eso, que esas fotos que vos mostraste que realmente denotan que hay una intencionalidad del maestro, porque el otro, niño o niña o niñe, pueda hacer algo del orden del sentido un ratito por día. Mónica, te interrumpo porque no quiero dejar de decir que estas fotos las envió la doctora en pedagogía Mariel Ruiz, que trabaja también desde la educación física, y creo que tal como vos planteás, hay una valoración enorme de ese trabajo. Silvia, ¿qué te surge? Bueno, es muy interesante, por un lado, además de sufrida, la experiencia que estamos viviendo, pero estamos aprendiendo, y vos usaste la palabra reemplazos. En realidad, no sé si son reemplazos o es inventar nuevas maneras, como dijo Mónica, de hacer lazo con las familias, con los niños, y creo que hay algo, además de los materiales que uno prepara, de las propuestas de juego y de aprendizaje que uno hace, y hemos visto la creatividad a la que, sacando recursos de la manga en ese primer cuatrimestre que mencionó Mónica del año pasado, realmente fue una sorpresa cerrar
el espacio, el ambiente físico que convocaba a ir a la escuela, a ir al jardín, para intentar hacer sala, hacer aula a través de lo remoto. Claro. Pensaba que una cosa es con los alumnos de jardín que ya habían hecho algún año de escuela presencial, y otra cosa debe haber sido con los que recién se iniciaban y con los muy chiquititos que necesitaban sin duda el acompañamiento familiar para poder entrar en un Zoom o para escuchar a través de un celular, ¿no? Fueron historias muy diversas, porque también se puso al descubierto algo de la desigualdad. Nosotros trabajamos con una población muy diversa y entonces no es lo mismo para todos y todas las familias quedarse en casa, no es lo mismo acceder a un dispositivo para conectarse. Entonces tuvimos que encontrar distintas maneras, también bajando algunas banderas. Digo, las pantallas en los más pequeños sabemos lo que implica. Entonces algunas banderas tuvimos que resignar en esto de sostener el vínculo y sabiendo la importancia de ese vínculo del otro lado de la pantalla, que a veces cuando no tenían acceso a algún dispositivo, iba una maestra, por ejemplo, con la bicicleta hasta la casa, o en los bolsones que repartíamos de la canasta nutritiva, iba una carta que le hablaba a ese niño o niña, y ahí también perforando eso de lo que es igual para todos y para todas, y aquello de lo distintivo de cada uno. ¿Cómo está tu gato en casa? ¿Cómo está tu hermanito que el otro día se metió en el Zoom? ¿Cómo está? Digo, esto también habla de darle un lugar al otro, en esto que es un rol también del jardín y del acompañamiento a las infancias desde tan temprana edad, ¿sí? Que tiene que ver con acompañar los procesos subjetivos de esos niños y niñas, sus propias maneras de estar en este mundo, la construcción de su ser en este mundo, ¿no? Entonces ahí, ¿te gustó esta canción? Mirá, te la vuelvo a cantar. Me acuerdo que la vez pasada jugamos con tal cosa, mira, acá lo traje de vuelta. Aunque sea a través de la pantalla, aunque sea llevándole ese objeto en bicicleta hasta la puerta de la casa, aunque sea con ese objeto como también portador de ternura que iba en una canasta nutritiva, con un cartel que tenía su nombre, que es distinto a todas las canastas para todos igual, ¿no? Bueno, esto de ser nombrado con su nombre, Silvia, en ese primer contacto fuera de la casa que es la escuela, ¿qué importancia tiene? Bueno, la construcción del nombre propio y esto que es aquello que va a ser nos humanos en tanto construcción de subjetividad. Y en el desarrollo del bebé, el momento en que gira la cabeza cuando escucha su nombre es una marca, un hito importantísimo en ese proceso de empezar él a distinguirse porque es hablado por los otros. Algo que podemos comprobar en estos momentos es que la mirada y la voz, ahora que para sobre todo los más chiquitos, porque los barbijos en el jardín los usan a partir de 3 años los niños, pero en los maternales los que usan barbijos son los adultos. Y bueno, esta es toda una experiencia donde ya estamos empezando a hacer un poquito de investigación sobre las reacciones, porque estos niños no sabemos cómo construyen su subjetividad, porque para ellos es natural ver a sus padres ponerse y sacarse los barbijos según los protocolos, según el lugar donde estén. Claro, de todas maneras creo que se hace difícil pensar en el jardín maternal o en el nivel inicial en caras sin sonrisas, en caras tan significativas como son las de un docente, una docente,
sin sonrisa, ¿no? Bueno, ahí está lo que vos dijiste, Mirta, en un momento, algunas trampitas, Ajá. porque hay momentos, y está, entre comillas, legalizado, el adulto toma distancia, la docente, la educadora, quita para poder, y después se lo vuelve a poner, y a partir de allí puede percibir el bebé cuando los ojos sonríen y la voz también hace una caricia. Sí, coincido totalmente. Bueno, vamos a seguir con este tema y en el próximo bloque vamos a conocer más de cerca qué es la pedagogía de la ternura. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela. Seguimos entonces con Vanina Poximó, con Silvia Volodarsky, con Mónica Kac, y pensaba, durante el jardín maternal y quizás el comienzo del nivel inicial o la sala de 2 como un mínimo, la característica del juego es el juego paralelo. Entonces yo pensaba, con los protocolos y esta dificultad para promover, estimular el juego colectivo, ¿esto hace que se produzca algo así como un retroceso en las posibilidades de desarrollo de los chicos? Vanina. Voy. Es de una complejidad muy grande. Sabemos que hay palabras como distancia que son muy difíciles en este momento, ¿no? de sostener, y el tema de compartir, ¿no? Compartir los objetos. Cuando empezó el año, las maestras decían, ¿pero qué no van a poder compartir los juguetes? Si están ahí, uno lo agarra, lo chupa, se lo pone en la boca. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que ir haciendo con los protocolos es, flexibilizar algunas cuestiones que tienen que ver con cuando no se puede sostener alguna de las medidas que nos indica el protocolo, tenemos que reforzar otras. En esto es de lo que hablábamos antes, de la cerupa, de compartir un juguete. Compartir era otra de las palabras para el torbellino. Seguro. Compartir se aprende en el jardín, y cómo hacemos para decirles, no, ese es tuyo, no lo compartas. Claro, realmente entra en contradicción, con lo que era la ideología de trabajo antes. Exactamente, entonces ahí, sabemos que entonces podemos sanitizar esos materiales mucho más y reforzamos la higiene de esos materiales, pero compartimos. No es que no compartimos y que cada uno tiene su material, ¿sí? Porque es algo de lo que se aprende en esencia en el jardín desde los más pequeños, con lo cual yo no pienso que hay un retroceso, no pienso de esa manera. Sí pienso que es de mucha complejidad y que requiere mucha paciencia también. Cuidarnos también requiere más tiempo, lavarse las manos. Cada actividad requiere de un tiempo mayor y en sí mismo le damos ese lugar también hoy en día en el jardín. Claro. Lo acompañamos con canción, le damos un marco a esa actividad, pero requiere más paciencia. Sí. Dice en un mensaje Mariana Ribeira, protocolo incompatible con nivel inicial. Es contundente. Habrá que aceptar que estamos en otro mundo. ¿Qué le dirías vos, Mónica? No, el protocolo no es incompatible con el nivel inicial. El protocolo es un protocolo dentro de un montón de protocolos que nosotros ya teníamos y que habitualmente tenemos en todos los órdenes de la vida. Lo que pasa es que asusta, viene como un acontecimiento. Yo le escuchaba a Vanina, más allá de agradecerle las imágenes del lugar que yo misma me formé y fui a ese lugar de chiquita donde ella muestra las imágenes, pero siempre, yo te escuchaba y digo, ¿cuándo fue que no nos lavamos las manos en el jardín? ¿Cuándo fue
que intentamos compartir tranquilamente los juguetes y que ahora le podemos agregar tener un sanitizador en la mano. Esto yo lo vengo discutiendo desde el principio de la idea del retorno y si los protocolos van a ser. El acento no está en el protocolo, el acento está en las infancias, el acento está en lo que tenemos que hacer. Protocolos tuvimos siempre. Claro que estos son más complejos, que cambian la dinámica familiar, pero son más complejos en este momento y en otro momento los vamos a mirar y vamos a decir, nos preocupaba sanitizar más seguido las cosas, ojalá que no, que esto sea todo lo que lleguemos, pero no es incompatible. Claro, ahora, pensaba... Una última idea. Sí. El problema es que cuando la pregunta es solo por el protocolo, ahí se vuelve incompatible el protocolo con la esencia de las infancias, con la esencia de la educación, con la idea de para qué existe la educación. Sí, me parece que entonces también se puede explicar y hablar con los chicos que sobre lo que estamos viviendo ya saben bastante, como decía Vanina, que hay algunas cosas que son ahora no se puede, ¿no? Exacto. O sea, ahora parecería que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, pero más adelante se va a poder. Silvia. Sí. Bueno, el protocolo de lavarse las manos siempre existió, pero ahora tiene otro sentido y yo creo que no podemos negar que los nuevos protocolos los vamos a llamar la nueva normalidad, porque siempre, como dice muy bien Mónica, existieron los protocolos y existen. Antes el saludo era darnos la mano, ahora el saludo es tocarse con el codo o los puños, pero no es lo mismo para nosotros que hemos vivido el apretón de mano que tocar el codo, que implica media distancia, o los puños, que es toda la distancia. La escuela y el jardín siempre disciplinó los cuerpos. Los protocolos nunca se explican. Según los contextos sociales, entre comillas, se vuelven costumbres que se multiplican tan rápido como el virus. Vuelvo a decir, es muy difícil, por lo menos para mí, hoy sacar algunas conclusiones. Estoy más en un tiempo de mirar y un tiempo de intentar comprender cómo los nuevos protocolos van a formatear nuestras subjetividades. Bien, habrá que seguir pensando, como decís. Nos vamos a escuchar a Patricia Guijarrubia. Ella es, trabaja, coordina aulas a cielo abierto. Hemos hecho un programa sobre eso hace mucho tiempo. Y esto es lo que nos dice, primera parte, sobre la pedagogía de la ternura. Estamos transitando días de pandemia descarnados para toda la humanidad. Días para continuar cuidándonos. Cuidar y pensar comparten la misma etimología, aunque no son sinónimos. Podemos afirmar que cuidar es pensar. Cuido y pienso, pienso y cuido son binomios que requieren tiempos acompasados en las salas de nuestros jardines y en todos los niveles. Cuidar es además escuchar, refugiar, hospedar, tejer tramas, inventar y fundamentalmente desplegar la pedagogía de la ternura. Hay un pliegue de sentido de ternura que va a aludir a la fragilidad, incluso a lo angelical, a lo edulcorado y al uso de diminutivos constantes. Creo que es necesario tensionar y desplegar otros significados, relacionando la ternura con la sensibilidad, con el respeto, con la esperanza y con la construcción de comunidad. Alejandro Kusianovich es un pedagogo peruano contemporáneo que él señala que la pedagogía de la ternura se originó ante la crueldad y la violencia extrema e intentó ser un contradiscurso
que va a recuperar la fuerza del amor basado en la justicia social. Señala además que el patriarcado obstaculizó la ternura con procesos de infantilización, estigmatización y reducción. José Martí, poeta cubano, maestro y defensor de la libertad, hacia fines del siglo XIX va a alentar a las maestras y a los maestros ambulantes a convidar ternura y ciencia. Y en los umbrales de este siglo, las pedagogas Lidia Martí y Balbina Céspedes escribieron un libro denominado Pedagogía de la Ternura. Ellas allí van a revalorizar el legado martiano y van a definir la ternura asociada a la confianza, a la comprensión y a la transformación de la realidad. Y si seguimos hacia el sur de nuestra América, nos vamos a encontrar en Chile con Elicura Chihuailaf, quien es un escritor mapuche que afirma que en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, la humanidad y la tierra constituyen una unicidad y que la ternura es inexorablemente defensa de la naturaleza. Desplegar entonces la pedagogía de la ternura en los vínculos humanos, en la construcción de conocimientos, en la transformación de las injusticias y ante la naturaleza que nos hospeda con sus mares, sus cielos, sus ríos, sus montañas, sus árboles y sus mariposas. Bueno, te damos un minutito, Silvia, para comentar. ¿Qué te parece? Bueno, escuchaba con mucha atención. Ya en la Biblia aparece la palabra ternura justamente como la atención ligada a la fragilidad del otro. Por otro lado, los griegos decían que para ser capaz de ocupar un lugar de autoridad, y se referían a los gobernantes, primero había que saber cuidar de sí mismo para poder cuidar de los otros. Nosotros nos encontramos con los más chiquitos, que es verdad que requieren en su dependencia, en su vulnerabilidad, de ingreso a la vida, de ingreso a este mundo, nos obliga a los adultos a darles todos los cuidados. Y también había un autor que decía, cuando la madre o el adulto significativo toma al bebé en sus brazos, pone sobre él el peso de toda la cultura. Sí. Así que no podemos pensaba cuando mencionó Chile, ella en un momento, Patricia habla de esta pedagogía de la ternura. A mí no me pensaba, si tenemos que hablar de una pedagogía de la ternura, y ella lo mencionó, es en oposición a la crueldad. A esta época que anterior a la pandemia, este mundo que ya nos muestra en la desigualdad y en la injusticia social una crueldad enorme. Sí, efectivamente, estarían ahí, de un lado y del otro, la crueldad y la ternura. Segunda parte, Patricia Guijarrubia. Creo que urge en estos días desplegar estos sentidos de ternura que nos fueron trayendo estos autores. En cada decisión pedagógica, cuando soñamos, planificamos, concretamos proyectos de sala, de aula, de escuela, de distrito y de patria. Recibir a niños y niñas en las escuelas, preparar, no digo decorar, escenarios de bienvenida y exploración, elegir fundamentada y criteriosamente las propuestas, los materiales dignos y dignificantes, crear rituales de aperturas y despedidas, propiciar conversaciones genuinas, crear comunidad con los docentes en alianzas con las familias, constituyen ejemplos de despliegue de ternura. Mucho podemos transformar maestros y maestras desplegando ternuras.
pero urge elaborar y sostener participativamente políticas de cuidados y de ternura en diferentes ámbitos. Si los protocolos elaborados en escritorios pétreos pliegan la ternura, habremos de encontrar e inventar otras formas para desplegarla en las salas del nivel inicial y en los diferentes niveles de nuestro sistema educativo. Los y las invito a desplegar la pedagogía de la ternura para que las infancias emprendan vuelos de ruiseñores. Bueno, me parece que nos abre también mucha curiosidad para seguir aprendiendo y estudiando acerca de qué es la pedagogía de la ternura, y me quedo con aquello de cuidado, confianza, seguridad. Nos vamos al próximo bloque y comentamos después también esto. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella. Qué suerte, falta muy poco para que podamos escuchar a Francesco Tonucci. Es una oportunidad que nos da Docentes, la plataforma que vos dirigís, Gustavo Gottbetter, bienvenido. Muchísimas gracias, Mirta. Y tiene bastante que ver con nuestro tema de hoy, ¿no? Exactamente, tiene que ver porque Francesco Tonucci, bueno, es pedagogo sumamente conocido, una larga trayectoria a nivel internacional, la verdad. Y en Argentina ha tenido, digamos, una impronta muy importante, ¿no? Y creo Fue que muy bien recibido siempre. Siempre. Creo porque además tiene un estilo muy particular, es un pedagogo que además de decir las cosas interesantes que dice, las dice de una manera muy particular, ¿no? Claro. En su decir, y a partir del hecho de que él firma como frato sus viñetas con ojos de niño, que quién no las ha conocido, digamos. Con ojos de niño se nace, porque él, claro, dibuja, y en esos dibujos que además revelan un enorme conocimiento del sistema educativo, de los vínculos familia con la crianza. Hay ironía, hay crítica, pero también ayuda, me parece, a los docentes a reírse de sí mismos un poco, Sí, porque ¿no? lo hacen con ternura, se habló Así mucho de la ternura. Exactamente. Es una crítica que no es despiadada, digamos, Así es. ¿no? En el sentido de que yo creo que lo que hace Tonucci es tratar de hacernos ver, ponernos un poco en el lugar de los niños, de los chicos, desde la perspectiva de ellos, o sea, de la perspectiva de qué deben sentir, qué deben pensar, qué les pasa, cómo nos ven a los adultos. Digamos, nosotros tenemos a lo largo de la vida, es como que tenemos después una imagen bastante borrosa, un poquito distorsionada por el tiempo, por los recuerdos encubridores, como dicen los psicoanalistas, y por la cultura, ¿no? Acerca de que es un niño, y es como que hay que hacer un esfuerzo. Por supuesto, los pedagogos que nos dedicamos a la educación vivimos intentando hacer ese esfuerzo de volver a ponerse un poco en esos ojos de niño y tratar de alguna manera de no olvidarse de que no se trata de preguntarles estrictamente qué es lo que quieren, porque muchas veces un chico no sabe lo que quiere. Pero se trata de escucharlos seguro. Exactamente, saber escucharlos, saber encontrar ahí, digamos, cuál es el lugar de ellos. Bueno, va a haber entonces una ponencia. Exacto. Luego un conversatorio. Exactamente. Esto es interesante porque en ese diálogo seguramente va a haber preguntas. Exactamente. Yo lo que voy a hacer es recoger las preguntas que ya la gente que se inscriba, digamos, que aclaro que es gratuito y libre, puede llenar un formulario donde puede poner las preguntas que quiera hacerle. La temática es la temática que tiene que ver con qué han aprendido la escuela y qué han aprendido los niños durante la pandemia. Recuerden entonces, agenden sin falta esta información y no se lo pierdan. La plataforma de capacitación y actualización virtual con certificación universitaria para toda América Latina te invita a este evento de enorme trascendencia. Participá del conversatorio con Francesco Tonucci, que desde Italia nos referirá acerca de qué han aprendido los niños y qué ha aprendido la escuela durante la pandemia. Agenda, sábado 24 de abril, 11 horas. Reserva tu lugar y mándanos tus preguntas entrando a www.12ntes.com.ar. No te lo pierdas, es libre y gratuito. Docentes, para el día a día en la escuela. Bueno, y tengo por aquí, me parece que algún mensaje más. No dimos la posibilidad de muchos mensajes hoy,
porque se nos iba a ir el tiempo, pero dice Andrea Muñoz, le preocupa la bienvenida en sala de 2 años en provincia de Buenos Aires según protocolo, específicamente este proceso de inicio sin un familiar. Hay que ver si es así. Sin un familiar presente en este momento que siempre, en esta etapa también, que siempre media entre docente y alumno, teniendo en cuenta las emociones de los niños, de sus padres, en este tajante corte de padres afuera de la institución. Bueno, a lo mejor en esto, retomo una palabra que vos decías, Vanina, a lo mejor en esto también hubo flexibilidad. ¿La hubo? Y sí, igual es otra de las banderas que tuvimos que bajar porque creemos muy fuertemente en que la primera infancia se construye muy cerquita de las familias y con las familias adentro, ¿no? Que una manera de establecer ese vínculo de confianza y de seguridad de los niños tiene mucho que ver con que esa mamá, ese papá, ese adulto acompañante vea ahí lo que está sucediendo, esté adentro de la sala. En otro momento teníamos las mesas afuera y las familias fabricando objetos para el juego de sus hijos, fabricando muñecos de trapo, fabricando almohadones, muy cerquita de los niños y niñas por si los necesitaban. Ahora no, pero sí es un periodo de inicio diferente, pero no es directamente, hay grises en el medio, Claro, no es directamente afuera las familias, porque de verdad creemos que para que ese vínculo con los niños se construya, esa familia tiene que estar ahí, con todo lo que le está pasando también en este momento, porque hay familias que la pandemia fue de alto impacto y las atravesó y están más tristes, están angustiadas, están con miedo, perdieron algún familiar, hay ausencias, con lo cual trabajar con las familias implica trabajar con todo eso que les pasa y eso tiene que ver con el trabajo con los niños chiquitos. Claro. Mónica, ahora se está hablando mucho de la bimodalidad. ¿Vos coincidís en que es posible en esta etapa, en este nivel sobre todo de la enseñanza? A mí no me gustan los dualismos de pensar que existe una presencialidad y una virtualidad. Por eso yo digo que el término, viste que con los términos se fueron dando, se fueron modificando los términos porque se los va pensando y se los comprende. Bueno, la palabra bimodalidad como concepto viene del terreno mismo de la educación, pero somos quienes la desarrollamos los que tenemos que pensar qué hacemos con ella. Vamos a ver imágenes, mientras vos nos seguís desarrollando este tema, vamos a ver imágenes que son del aquí ahora, ¿no? Son del presente. Claro. Sí, seguinos contando, Mónica. No, lo que uno puede pensar que sí, así como estamos y admitimos que para cuidarnos tenemos que aceptar y construir y resignificar los protocolos, también tenemos que pensar que el jardín, ninguna esfera de la educación, pero remitiéndonos al jardín, ya no es solamente lo que pase, lo que acontece en el espacio físico, y no lo fue nunca. Siempre estrechamos lazos con el hogar. ¿Quién no lo ha hecho siendo maestra jardinera? Ahora, ¿cómo las propuestas que hacemos se expanden, tienen una dinámica abierta, de modo tal que se realicen en la presencialidad cuando se pueda, en la presencialidad expandida hacia el trabajo en casa, que no siempre quiere decir el uso de tecnologías, está asociado la bimodalidad a lo presencial y a lo tecnológico. Cuando proponer que en familia vayan a la plaza a jugar en un momento en que no les toca esa semana ir presencialmente al jardín, es una propuesta que obviamente tiene que estar relacionada o con su sentido que la maestra con la familia lo irán viendo, pero no necesariamente implica lo tecnológico. Ahí la bimodalidad tiene trampa, ese es el problema. Claro, así como se la plantea a veces es muy cerrada, querés decir. Silvia, bueno, estamos en un momento en el que hablamos de bimodalidad, pero que también somos conscientes
en la situación concreta que hay en la Argentina, que la escuela, que siempre se caracterizó por la estabilidad y por la continuidad, puede tener interrupciones. Me gustaría que te refieras brevemente a eso, a cómo impacta eso en los niños pequeños, y le damos después la palabra a Vanina para ver cómo lo piensa desde los EPI. El tema que se planteó ya antes de la pandemia en el sistema educativo fue la continuidad pedagógica pensada para aquellas circunstancias como las inundaciones, lo climático, la enfermedad de un niño, cómo garantizar la continuidad pedagógica. Este término se toma con mucha fuerza cuando de pronto se cierran los locales de la escuela y se plantea cómo garantizar esa continuidad y bueno, apurándonos al sistema educativo para el nivel inicial y para primario al uso de la tecnología que ya venía siendo usada en algunas escuelas privadas y en pocas escuelas del sistema estatal. El sistema educativo es público, la educación es pública y en ese sentido hay muchas preguntas respecto de cómo garantizar el derecho a la educación para todos, aún teniendo que pensar que no se puede garantizar la presencialidad. Ir a la escuela es una alegría. Por un lado, las madres y los padres, las familias, extrañaron muchísimo la función exogámica de que los niños vayan a la escuela y ellos puedan tener sus tiempos y espacios de vida de adulto y de ciudadano. Y por otro lado, los niños han extrañado muchísimo esos espacios de encuentro con el cuerpo de los otros. Bien, muy breve ahora. Contanos, Mónica, el nombre el título de tu libro, mientras yo les voy diciendo que Patricia Guijarrubia escribió en la revista Novedades Educativas acerca de la pedagogía de la ternura en los números 357 y 361. Título del libro, Mónica. El periodo de iniciación justamente en la educación infantil. Bien. Que tiene con el foco en la mirada del juego y lo grupal, que es lo que también se está poniendo en juego, bien, valga la redundancia en este momento. Las apuro porque nos corre el tiempo. Silvia, el título del libro. Sos coautora junto con Eve San Martín de Duprat, nada más y nada menos, autoridad absoluta en el nivel inicial, y Ana Malajovic junto con vos. Entonces, ¿cómo se llama el libro? Ese libro fue hacia el jardín maternal, fue el primer libro de autoras argentinas para el jardín maternal. Así es. Y ahora acaba de salir sobre fin del año pasado la revista El Niño de la Escuela de Orientación Lacaniana, bien, que tiene uno de mis artículos que tiene que ver con el discurso pedagógico y el lenguaje inclusivo, y ahora estoy terminando para entregar un capítulo sobre, bueno, este tema, la distancia social y la construcción de subjetividad, bien, en nuestros niños para el nivel inicial. Gracias, Silvia. Le damos la palabra para despedirse de despedida, y recordamos Jugar en la primera infancia. En ese libro ahí tenés un artículo. Sí, de despedida. Un artículo de despedida, que esto es una experiencia colectiva que nos atraviesa a todos y a todas, y que eso también tiene que ver con lo público. Y esto de la interrupción nos llena de incertidumbre también. A los adultos, a los chicos, a la familia.
a los niños y a las familias, porque tenemos que continuar esa narrativa del jardín. De un día para el otro puede desaparecer una burbuja, que es otra de las palabras que yo pensaba para el inicio, que burbujas ahora se resignificó y tenemos otro lenguaje, los docentes y las docentes, y algo de esto de que un día estamos y al día siguiente tal vez hay que aislar a ese grupo. Entonces, ¿cómo se sigue esta narrativa hilvanando esos retazos que van quedando de lo que se pudo construir? Y le van a encontrar la vuelta como se la encontraron hasta ahora. Gracias a ustedes también. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense.